Para el triángulo rectángulo a continuación, encuentre la longitud de x a la centésima más cercana. Mirando el triángulo rectángulo dado, observe cómo se nos da este ángulo agudo aquí, que mide 42 grados. Para el siguiente paso, determinemos el lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa en relación con el ángulo dado. Observe cómo el lado opuesto será este lado aquí, tiene una longitud desconocida. La hipotenusa es siempre opuesta al ángulo recto, porque este es el ángulo recto. Sabemos que este lado es una hipotenusa, que tiene una longitud de x unidades. Y el lado adyacente al ángulo dado será el lado del ángulo, esa no es la hipotenusa y, por lo tanto, este lado aquí es el lado adyacente, que tiene una longitud de 11 unidades. Entonces, como estamos tratando de determinar la longitud de la hipotenusa, que es x unidades y también se nos da la longitud del lado adyacente, utilizaremos la función coseno para determinar la longitud de x sobre la longitud de la hipotenusa, y esto se debe a que los datos del coseno son iguales a la relación de la longitud del lado adyacente, a la longitud de la hipotenusa, por lo que sabemos θ, sabemos la longitud del lado adyacente y, por lo tanto, podemos usar esta ecuación aquí para determinar la longitud de la hipotenusa, que es x unidades. Entonces, usando el triángulo rectángulo dado, sabemos que el coseno 42 grados es igual a la razón del lado adyacente a la hipotenusa, que nos da 11 dividido por x. Ahora, para el siguiente paso, eliminemos esta fracción de la ecuación y multipliquemos ambos lados por x, lo que nos da coseno 42 grados x. Es igual a 11 dividido por x veces x. A la izquierda, coseno 42 grados por x es igual a x coseno 42 grados, a la derecha, si es útil, podemos escribir x como una fracción con un denominador de 1, observe cómo tenemos un factor común de x entre el numerador y el denominador, x dividido por x simplifica el que nos deja con 11 veces 1, que es solo 11. Y ahora para resolver x, dividimos ambos lados por coseno 42 grados. Simplificando, el coseno 42 grados dividido por sí mismo se simplifica a 1, dándonos x es igual a 11 dividido por el coseno 42 grados. Y aquí tenemos que ir a la calculadora, y redondear este cociente a la centésima más cercana. Primero asegurémonos de que estamos en modo grado presionando la tecla modo y observemos cómo estamos en modo grado. Si no lo estuviéramos, usaríamos las flechas para bajar a grado y presionar Enter. Regrese a la pantalla de inicio, presionamos segundo modo para salir y ahora ingresamos 11, dividido por el coseno 42 entre paréntesis cercanos y Enter, observe cómo tenemos un valor de posición de 1 en las milésimas. Con el tercer lugar decimal y, por lo tanto, redondeamos hacia abajo, x es aproximadamente 14.80 unidades. Espero que hayas encontrado esto útil.